Bienvenidos a todos a este primer programa de Echémonos Flores. Es un espacio donde vamos a tener gente muy especial que ha emprendido y ellos nos van a traer un poco de esa primavera que viven internamente gracias a sus emprendimientos. Entonces, bienvenido Luis Molina, mucho gusto. Mi nombre es Mafer. Te agradezco mucho, Mafer, el espacio. A ti, al Festival de las Flores. Es un gusto. Nos han comentado que a usted le encanta y peculiarmente está enfocado en las plantas exóticas y los cactus, ¿verdad? Así es, cómo no. ¿Nos podría comentar un poco de esto, Luis? Claro, bueno, de hecho, Guatemala realmente tiene un clima muy bueno para todas las plantas en general y sobre todo para las plantas. Exótico es un término bastante general, digamos, ¿verdad? Pero por lo general exótico se refiere a toda aquella planta que por lo general es difícil de conseguir, es lenta en su reproducción y demás. Y pues, como te digo, aquí en Guatemala básicamente todo lo que tenemos nosotros es exótico, ¿verdad? Incluso cuestiones frutales y demás. Y aterrizando propiamente en estas, pues la verdad es que es como te digo, es un mercado, o ahora ya está siendo un mercado, pero vi que realmente pues teníamos la oportunidad de hacer muchas cosas acá y sobre todo que muchas de las plantas que me gustaban y yo veía en internet no las conseguíamos, digamos, o no las podíamos ver. Y entonces pues tanto yo como diferentes personas empezamos justamente de poco en poco a reproducir plantas y pues hoy por hoy las plantas carnívoras de hecho son las más centrales o por decirlo así las plantas más buscadas de nuestro proyecto. Sin embargo, los cactus siempre fueron mi pasión inicial y sigue siendo una de las plantas que más me gusta, ¿verdad? Ay, qué bonito. Y Luis, antes de adentrarnos a todo el mundo de las plantas, díganos quién es Luis Molina. Perfecto. Bueno, pues Luis Molina, pregunta compleja filosóficamente hablando, pero realmente pues en general les cuento un poquito. Yo realmente estudié periodismo, de hecho pues cerré ciencias de la comunicación, pero a veces es bien difícil cuando a los 18 años básicamente te ponen a decidir qué hacer el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces conforme pues yo fui traspasando la carrera, la cual igual me gustó siempre, ¿verdad? Pues me di cuenta básicamente de algunas inquietudes que tenía con la vida y demás, y pues digamos que de todo eso pues fui cayendo justamente en todo lo que eran las plantas. Entonces pues Luis Molina hoy por hoy es un jardinero, me autodenomino, un jardinero cultivador básicamente, y pues bueno eso, ¿verdad? Una persona que ahí sí que anda buscando vivir y buscando hacer lo que le gusta, ¿verdad? Pero qué bonito el salto de la comunicación a jardinero, diría usted, pero Exacto. Yo creo que es seguir la pasión y los sueños, ¿verdad? Y gracias a eso nace Antigua Exotic Garden. Exacto, fíjate que de hecho, justamente pues al final yo trabajaba en una financiera. Justamente pues en algún momento ya decidí que mi camino era diferente y renuncié sin tener trabajo, sin tener absolutamente nada que hacer, por decirlo así, o justamente esa es una parte importante, que a veces siempre nos enfocamos en que lo que estudiamos en la universidad es a lo que nos vamos a dedicar y que siempre lo que hacemos tiene que ser un trabajo, ¿verdad? Yo ya había empezado justamente pues con las plantas unos años antes y justamente pues en ese momento fue ideal, dije, bueno, ¿qué puedo hacer realmente al final? Y muchas personas que llegaban a mi casa o algunos amigos pues me decían que qué lindas las plantas, les parecían bastante curiosas y pues eso fue justamente lo que hizo la semilla de lo que hoy es Antigua Exotic Garden, que empezó como un proyecto que distribuía a viveros, digamos, en la ciudad de Guatemala y pues hoy por hoy, sobre todo luego del 2020 y demás, funcionamos ya básicamente de manera virtual al 100% y es de hecho algo muy lindo porque nos ha permitido conectarnos con las personas, con los clientes, hacer amigos y demás ahí de una manera mucho más directa que pues antes que había más intermediarios, ¿verdad? ¡Hala, pero qué bonito! Y en toda la historia de cuando usted inicia con plantas, ¿cuál es su primera adquisición? Que ya me comentaron que es su primera planta, ¿verdad? Claro. Mira, esto es algo que me encanta siempre comentarle a la gente. Muchas personas a veces creen que tal vez yo desde que tenía 5 años andaba entre macetas, plantas y más. Y bueno, y de hecho sí la casa donde yo crecí, mi abuela tenía bastantes plantas, pero siempre fue algo bastante ajeno para mí, ¿verdad? Yo mi primera planta la cultivé hasta que tenía 21 años, o sea, yo realmente pues era ya un poquito avanzado en mi vida en ese momento. Me la regaló una pareja que tenía en ese entonces. De hecho, por eso es que el cactus grande que tuviste allá afuera se llama Gregorio. Se lo puse justamente en conmemoración a ese primer cactus que me dieron, que ahorita pues ya no lo tengo. Y básicamente pues fue muy chistoso cómo se me cae el cactus. Y a través de eso yo estaba súper preocupado, pensé que iba a morir el cactus y demás. Y a través de eso empiezo a investigar acerca de las plantas y veo un mundo, ahí sí que literalmente al internet creo que se lo debo porque pues es donde está. Entonces ahí empezó a ver un mundo de plantas muy peculiares y que encima las condiciones aquí en Guatemala se dan muy bien. Y pues así justamente empieza, digamos, ¿verdad? Entonces por eso es que justamente por los cactus es que inicia pues básicamente todo el proyecto y luego pues se diversifica por todos lados, digamos. Muy bien. Y dígame, por favor, Luis. Claro. ¿Tenés tú algún mentor? Voy a tratar de cambiar el usted para el tú, para que problema. sea más en confianza, ¿verdad? Excelente. ¿Tenés tú algún mentor que te ha
llevado en este mundo de las plantas. Sí, claro, fíjate que de hecho él, Jay Vanini es el nombre de mi padrino de plantas, le llamo yo, ¿verdad? Y justamente fue una persona que yo conocí, ahí sí que en el momento que tenía que conocerlo, ¿verdad? Para mí era uno de los mejores cultivadores que había aquí en Guatemala, tenía una colección muy linda de plantas y justamente yo lo conozco y coincide con que él también está ya a punto de partir de Guatemala. Entonces él no solo pues me abre los ojos a tratar de profesionalizarnos más, que es algo muy importante, ¿verdad? Aquí en Guatemala creo que todos hemos visto que tenemos viveros por todos lados, ¿verdad? O sea, es un país muy, muy floral, muy de plantas, pero muchas veces hace falta a veces alguien que diga, bueno, sí, pero se pueden hacer otras cosas, se pueden potenciar de otra manera, ¿verdad? No digo que yo lo sea, sino que hay muchas personas haciendo ese tipo de cosas. Entonces, pues de alguna manera, digamos, a través de esta persona me abre tanto el camino para profesionalizarnos en el sentido de, pues, investigar y hacer lo mejor que se pueda al cultivo de plantas. Y justamente, como él también, pues, se va del país, me deja varias de sus plantas. Por eso es que yo a veces tengo plantas mucho más grandes de lo que yo mismo podría hacer como cultivador, ¿verdad? Entonces, eso sí fue un doble regalo, tanto entregarme su conocimiento, que es, como te digo, es una persona increíblemente inteligente, quizás la persona más inteligente que he conocido en mi vida, y a la vez, justamente, pues también, digamos, dejarme ahí sí que fue lo que fue la base de justamente lo que es Antiguo Exotic Garden ahora, ¿verdad? Wow. Y bueno, para ti, ¿qué ha sido y qué es Antiguo Exotic Garden? Ok. Desde mi punto de vista, nunca lo he querido conceptualizar como un vivero, obviamente, ¿verdad? Sino que siempre he pensado que es un proyecto de plantas, básicamente, un proyecto de plantas exóticas. Y pues realmente lo que a mí sí más me gusta del concepto de Antiguo Exotic Garden es la parte educativa. Es decir, o sea, por supuesto me encanta la reacción de las personas con las plantas, es un estímulo visual muy interesante. Sin embargo, la parte, y sobre todo con los niños específicamente, estamos en una generación en donde, imagínate, o sea, ellos están en todo el tiempo básicamente en pantallas, sobreestimulados. Entonces, si tú quieres venir y abrirles la mente a las plantas, es bien difícil hacerlo y está bueno que se siga haciendo el experimento, pero con un frijolito de un algodón, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eso ya no alcanza ahora para que venga una niña o un niño y diga, bueno, qué cool son las plantas, qué interesante. Sin embargo, si ven una planta carnívora, una planta que tiene literalmente la capacidad de comerse insectos vivos o algunas incluso como las nepentes que vemos aquí atrás, hasta incluso pequeños roedores, eso sí es como una terapia de shock, pienso yo, para ellos. Y sí hace que reconceptualicen las plantas y sobre todo que entiendan que son seres vivos, ¿verdad? Que no son solo parte al final, digamos, como del espectáculo o parte de lo bonito que se mira en algunos lugares jardinizados, sino que sí son seres vivos que merecen mucho respeto. Y pienso que nosotros nos encanta el término planta mascota, porque justamente así vemos nosotros a las carnívoras. Una planta que a la vez, por el hecho de alimentarla tú, de relacionarte con ella, les pone nombres todo el mundo, obviamente. Eso justamente pienso yo que es la parte que más me gusta del proyecto, el impacto que puede causar en personas, sobre todo jóvenes, pero realmente en personas de cualquier edad, en su reconceptualización de las plantas, llamémoslo así, ¿verdad? Esa es la parte que más me gusta. Creo que sí tiene mucha razón, porque cabal nosotros entrando y son como plantas diferentes, no las típicas que te encontrás en cualquier jardín, sino que sí son como algo diferentes. Sí, son bueno, como te digo, realmente pues entre cactus, suculentas, anturios, de todo cultivamos, pero sí definitivamente las carnívoras siempre son como lo que más llama la atención, digamos, ¿verdad?, del proyecto. Luis, y en este camino de tratar con las plantas, ¿cuáles han sido pues tus logros, de los que tú estés como orgulloso y feliz? Claro, mira, realmente muchos los considero yo son logros más a nivel justamente personal. Digamos, aquí en Guatemala, por ejemplo, en otros países tú podrías venir y considerar tus logros en horticultura, se llama básicamente el cultivar plantas, ya sea ornamentales, como bien se les dice, a mí no me gusta mucho ese término, pero básicamente, digamos, cuando las personas cultivan plantas que no son comestibles, sino que básicamente van para el fin de agradar y de tener esa pasión por el cultivo, a eso se le llama horticultura, básicamente, ¿verdad? Entonces, en el caso de la horticultura, ¿me podrías repetir la pregunta? Perdón, me fui tanto en lo que te estaba diciendo que se me olvidó. De tus logros, de tus logros. Perdón. Entonces te decía que en otros países justamente pues ya hay, digamos, como más exposiciones, hay más shows y demás. Entonces sí hay maneras en las que tú como horticultor pues puedes ser reconocido, por decirlo así, y ya sea pues con premios, diplomas y demás. Aquí en Guatemala nosotros, de hecho, participamos en el primer congreso que hubo de cactus y suculentas y te lo digo con toda la humildad porque igual estaba iniciando el proyecto, entonces todavía, ahorita ya la calidad y de hecho y la cantidad de plantas que participan es mucho mayor, pero ese año justo nos llevamos, creería que tal vez como el 40% de los premios con parte de Antiguo Exotic Garden. Eso nos encantó mucho, sobre todo pues ser reconocido por tus iguales, ¿verdad? O sea, es decir, pues que aquellas personas que también tienen proyectos de plantas y que se dedican a ellos, pues de alguna manera reconozcan tu cultivo, ¿verdad? Tus habilidades o tu dedo verde, como le decimos, ¿verdad? Entonces, eso sería, como te digo, como una pequeña anécdota. Ahora, a nivel
en general, realmente lo que más estoy orgulloso, o lo que sí considero yo un logro, digamos, por decirlo así, del proyecto, es justamente el poder, las plantas carnívoras, todos aquí creo que justamente por Pokémon conocen a lo que es Victreebel, ¿verdad? Victreebel es justamente este Pokémon en forma de planta, es las nepentes, que se llaman justamente las que están aquí atrás de nosotros. Esas plantas son muy interesantes porque esas plantas son chico o chica toda su vida. O sea, esas plantas tienen un género definido que obviamente, ¿cómo podemos saberlo? Pues en sus genitales, en las flores, ¿verdad? Entonces, estas plantas tú necesitas un chico y una chica que tengan flor al mismo tiempo para poder sacar semillas. Es un proceso bastante lento y bastante tedioso. Entonces, los logros, uno de los logros que a mí me gustan bastante es el hecho de que como todas estas se pueden hibridizar, es decir, tú puedes hacer literalmente híbridos que nunca han existido antes en el planeta. Hemos estado haciendo eso por parte de Antiguo Exotic Garden, entonces es un privilegio poder decir que ya tenemos varias plantas establecidas, híbridos establecidos del proyecto, y es una locura poder decir, bueno, ahora hay una planta en el mundo que nunca había existido. Eso es realmente uno de los logros que más orgulloso me tiene, ¿verdad? ¿Y cuánto es el tiempo que lleva? Ya que dice que es un poco largo y tedioso, me da curiosidad. Fíjate que mira, de cuando tú ya polinizas, es decir, cuando tú vienes y básicamente pues pones el polen de una planta en la flor de otro, tú tienes que esperar 4 meses para que las semillas estén listas. Luego de esos 4 meses las tienes que poner a germinar. Básicamente se tardan unos 3-4 meses en germinar, digamos, ¿verdad? Y luego de eso, para que tú veas una planta como esta, son alrededor de 12 o 14 años. No es que toda planta tenga que pasar tanto para poderse comercializar, pero sí, por decirlo así, en promedio una nepenthes, por ejemplo, que es la planta que estamos hablando, toma unos 3 años en ser comercializable a un joven, ¿verdad? Entonces sí son procesos largos. De hecho, cosas como esta cattleya, que a veces es una orquídea que tenemos aquí, o la famosa monja blanca, la licaste, que todo el mundo conoce, una licaste de semilla se tarda 7 años en producir su primera flor. O sea, cuando ustedes ven así de aquello, esas plantas que tienen 8 o 9 flores, probablemente son plantas de no menos de 15 años, ¿verdad? Entonces sí eso es lo que define muchas veces a las exóticas, la lentitud y la dificultad del proceso de reproducción, ¿verdad? Ok, gracias, Luis. Ahora queremos, por favor, que mire a la cámara y motive a la gente, ya que usted como usted has quiera, traído pues un proceso de vida bien bonito, siguiendo tus sueños. Entonces, ¿qué le recomendarías a todas las personas que están como con esa duda, tanto jóvenes como adultos, de quererse animar a hacer algo nuevo? Perfecto. Bueno, realmente no me considero alguien que pueda hablar desde la absoluta experiencia. Sin embargo, pues en lo poco y lindo que he logrado hacer, justamente les puedo decir que sobre todo traten de explorar realmente lo que les provoca el disfrute. Yo, como les digo, yo trabajaba en una financiera, no es ninguna crítica a ese sector, pero yo personalmente no me sentía cómodo ahí, y eso que te vas a reír, pero yo hasta obtuve un par de premios en ventas porque realmente era súper pilas para vender, porque realmente pues sí me gustaba hacerlo, ¿verdad? Pero simplemente en algún momento tú ya vienes y pues te pasas el día a día y te das cuenta que no estás siendo enteramente feliz, ¿verdad? Entonces yo lo que le digo a las personas que nos están viendo es, ya sea que tenga, como te digo, tanto de 18 años que tú te acabas de graduar, o una persona ya de 50, 60 años, de la que sea, siempre, creo que siempre hay tiempo. Tal vez, obviamente, siendo uno más joven, no teniendo responsabilidades familiares, obviamente hay una apertura un poco más sencilla, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que en cualquier momento uno puede dar el paso a hacer, a ya no trabajar, sino que ya a vivir finalmente. Y yo te digo que realmente, pues, aunque el proyecto es un proyecto incipiente, digamos, me encanta venir todos los días, y que justamente lo que me toca hacer es venir a regar y a trabajar con las plantas. Entonces sí los motivo a que busquen lo que les dé disfrute, que no solamente el dinero obviamente es importante para nuestros recursos, pero buscar definitivamente lo que los haga felices en el día a día, porque sí es demasiado corto este viaje, ¿verdad? Ay, gracias, Luis. Qué motivante. Ya me voy a seguir mis sueños. Y una cosita, usted ha estado bien involucrada en todo lo del festival, y quiero preguntarle, ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias que has tenido dentro de este festival? Bueno, justamente tuvimos la fortuna de involucrarnos bastante temprano con el festival, justamente pues conociendo conocimos a Andrea justamente ya en esas vueltas, digamos, no nos conocíamos antes, pero justamente a partir de la primera vez que trabajé yo ahí, empezamos a formar lo que fueron varias exposiciones de plantas, digamos. Y una de las experiencias que más me gustó, y eso que yo no la viví totalmente, pero fue justamente no me acuerdo si fue la 3ª o 4ª edición, pero fue una edición en donde justamente hicimos una exposición en el Parque Central de bonsái. Y fue increíble cómo había una cola de gente increíble que estaba llegando a ver las plantas, y mucha gente a partir de ese día nos escribió después y nos dijo, miren, nosotros a partir de ese día empezamos a cultivar cactus, empezamos a hacer esto. Entonces realmente una de las cosas
que me han encantado, de las muchas cosas obviamente que habría que hablar del festival, es justamente eso, o sea, el poder venir y provocar ese acercamiento con la gente, como te digo, la gente de a pie, la gente que anda caminando, y ahí sí que logramos sacar las plantas a la calle literalmente y exponerlas ahí de frente a la gente. Entonces esa exposición yo la tengo muy marcada, yo no estuve todo el tiempo ahí, pero vi muchas fotos, videos y demás de cómo estuvo, y fue una de las cosas que me ha gustado, pero como te digo, es decir poco, porque realmente han pasado muchas cosas, hemos dado nosotros exposiciones en el festival, han habido tantas cosas que creo que es difícil enumerarlas, ¿verdad? Y Luis, ¿tú cómo vives la eterna primavera? Pues el día a día en nuestro país de la eterna primavera justamente, y es lo que te decía justamente, ¿verdad? Muchas veces hablamos, sabes que Guatemala hace poco salió en uno de los índices de los países con mayor alegría en el mundo, ¿sabes? O sea, es increíble cómo un país con tantos retos como los que tenemos puede ser de los países donde la gente es más alegre, ¿verdad? Entonces yo creo que justamente pues es una parte de las cuales me mudé a la Antigua. Creo que Antigua es un lugar que realmente vive la eterna primavera, a veces es complejo, a veces hay bastantes personas, sin embargo creo que es una ciudad que todavía nos permite, por ejemplo, hacer charlas de a pie, parar en un momento a saludar a alguien en la calle, no llevar una vida tan fuerte y tan rápida, y para mí pues esa es la eterna primavera, digamos, ¿verdad? Poder vivir a tiempo todos los días con tranquilidad, digamos, ¿verdad? Y no poder perder tanto el contacto humano como a veces pasa, ¿verdad? Entonces, por ahí sería. Y en 3 palabras, ¿cómo definís el Festival de las Flores? Sonrisas, gente. No quiero decir flores, estoy tratando de... No, realmente sería así, sonrisas, gente y sol. No sé si ha sido suerte o qué ha pasado, pero siempre recuerdo de días soleados con la gente ahí. Hace buen clima para el festival. Y decinos, por favor, Luis, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Claro, bueno, como Antigua Exotic Garden, nosotros estamos... Facebook es nuestra red principal y sobre todo la que llevamos más tiempo trabajando, pero también tenemos Instagram y TikTok incluso, ¿verdad? Entonces realmente es también una manera muy bonita que hemos logrado llegar a la gente. A veces las redes sociales obviamente tienen el estigma y lo son hasta cierto punto, pues digamos un espacio a veces más de diversión, digamos, y etcétera, pero realmente siento que sobre todo las nuevas redes sociales nos han dado un espacio sobre todo para educar a la gente, digamos, ¿verdad? Para transmitir la información y para aprender entre todos. Entonces nos ha encantado poder justamente, tenemos muchos videos colgados de cómo cultivar plantas y demás, entonces pues nos pueden encontrar en cualquiera de esas 3 redes sociales con gusto. Ay, perfecto, Luis, qué gusto conocerte. Creo que para el Festival de las Flores es muy alegre seguir contando siempre con tu apoyo, con tus conocimientos y sobre todo con esta inspiración de eterna primavera. Estamos agradecidos porque estás siendo parte de este nuevo podcast que es Echémonos Flores, y nos esperan muchos más videos, mucho más contenido para nuestra segunda edición. Y por favor, Luis, voy a leerte una frase y que tú me digas qué se te viene a la mente. Perfecto. Es de un famoso escritor argentino, Jorge Luis Borges. Claro. Y dice: uno planta su propio jardín y decora su propia alma. Ok. Bueno, Borges siempre me ha encantado, es uno de los escritores más geniales que hay. Y creo que define él justamente la manera de cómo ese enunciado habla de... O sea, tú sos básicamente responsable de hacer todo, ¿verdad? O sea, aquí una cosa creo que a todos nos pasa cuando nos pasamos a vivir solos, que nos damos cuenta que si esa cuchara no la movemos nosotros, va a pasar un mes la cuchara ahí, ¿verdad? Entonces, creo que él, no sé si él se referirá a eso, tendría que leer más como el contexto donde venía, pero creo que se refiere mucho a hacernos responsables de nosotros mismos, ya que al final, pues creo que es muy fácil siempre estar como que cargando culpas por todos lados, pero hay momentos donde simplemente pues tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida, y creo que es la única manera también de autoconocernos más y justamente pues poder regar y plantar nuestro propio jardín como queremos, ¿verdad? Perfecto, Luis. Entonces ya damos por finalizado este primer episodio de Echémonos Flores. Guate, te queremos colorida. Adiós, adiós y adiós.